Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, especialmente para aquellos que siguen de cerca las celebraciones y las vidas de nuestras celebridades favoritas. Prepárense porque lo que les vamos a contar es realmente impactante. El título lo dice todo: 25 de octubre de 2025, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Sí, han oído bien. El 25 de octubre de 2025, una fecha que quizás hasta ahora pasaba desapercibida para muchos, se ha convertido en sinónimo de una noticia que ha dejado a medio mundo con la boca abierta y al otro medio, bueno, analizando cada detalle. Y hoy, vamos a desgranarles todo lo que se sabe, los rumores que corren y, por supuesto, las reacciones que ha generado este bombazo. Así que quédense hasta el final porque esto promete ser un torbellino de información y especulaciones. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si todavía no lo han hecho, les animo a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguna de nuestras actualizaciones y serán los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el universo de las celebridades. ¡Vamos allá! El 25 de octubre de 2025, una fecha que, repito, se quedará grabada en la memoria de muchos, amaneció con un revuelo mediático sin precedentes. La noticia que protagonizó todos los titulares, que acaparó las portadas de las revistas y que inundó las redes sociales, giraba en torno a Mert y Afra. Para quienes no estén familiarizados, Mert y Afra son dos figuras públicas muy queridas y seguidas, cuyas vidas personales, a menudo tan discretas como fascinantes, despiertan un interés masivo. Su relación, su trabajo, sus decisiones, todo lo que hacen parece tener un eco importante en la opinión pública. Y lo que ocurrió ese 25 de octubre, pues, fue algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Hasta ese momento, la relación entre Mert y Afra era un tema constante de conversación, pero más desde la perspectiva de su éxito profesional y cuando se permitían compartir detalles de su aparente complicidad y cariño. Había rumores, por supuesto, como siempre los hay en el mundo de la fama, sobre su futuro, sobre posibles proyectos juntos, sobre si su relación era tan sólida como aparentaba. Pero lo que sucedió ese día fue de una magnitud completamente diferente. La noticia, sin entrar aún en detalles escabrosos, fue de esas que te hacen frenar en seco y preguntarte: ¿en serio? ¿Esto es real? Las primeras informaciones llegaron de fuentes poco convencionales, quizás de algún allegado, de alguien con acceso privilegiado, y se propagaron como la pólvora. Al principio muchos pensaron que se trataba de una broma, de un rumor infundado, de esas falsas alarmas que a veces se crean para generar clics. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la información se fue confirmando, obteniendo testimonios, y la realidad se impuso. ¿De qué se trataba exactamente esta impactante noticia? Pues bien, sin rodeos, la información que salió a la luz y que dejó a todos boquiabiertos fue: sí, la noticia que se hizo pública fue la supuesta separación definitiva de Mert y Afra. Y no una separación cualquiera, de esas que se anuncian con comunicados fríos y genéricos. No, esta noticia venía cargada de detalles, de indicios que apuntaban a una ruptura dolorosa, inesperada y con ramificaciones que iban más allá de lo puramente sentimental. Se hablaba de desacuerdos profundos, de caminos vitales que se habían distanciado de forma irreconciliable, e incluso, según algunas fuentes, de rumores de terceras personas, aunque esto último, como siempre, es difícil de verificar y queda en el terreno de la especulación. La velocidad con la que se esparció la noticia fue asombrosa. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y debates. Los fans que habían seguido la relación de Mert y Afra con tanto cariño y admiración, se dividieron. Algunos expresaron su tristeza y decepción, otros mostraron su apoyo incondicional a cada uno de ellos, y un grupo considerable de detectives virtuales se dedicó a buscar pistas, a analizar cada aparición pública anterior, a reinterpretar cada gesto y cada palabra para tratar de entender qué había llevado a esta situación. Los medios de comunicación, por su parte, entraron en modo de investigación intensiva. Periodistas y paparazzis intentaron obtener declaraciones, imágenes, cualquier tipo de confirmación o desmentido. Se entrevistaron a amigos, familiares, colegas, buscando una luz que arrojara claridad sobre lo sucedido. Y en medio de este torbellino, Mert y Afra, o más bien sus equipos de comunicación, guardaron un silencio inicial que solo avivó aún más las llamas de la especulación.
Lo que hizo que esta noticia fuera particularmente impactante, más allá de la sorpresa por la ruptura en sí, fue la forma en que se reveló y la aparente discreción que habían mantenido hasta ese momento. Parecía que todo iba sobre ruedas, que su relación era un pilar firme en sus vidas. Por eso el anuncio de su separación, si se confirmó, cayó como un jarro de agua fría. ¿Hubo señales que no vimos? ¿Se estaba gestando este desenlace a puerta cerrada mientras ante el público todo parecía idílico? Las reacciones no se hicieron esperar. Sus compañeros de profesión expresaron su sorpresa y enviaron mensajes de apoyo. Los fans más acérrimos emitieron comunicados emotivos, algunos incluso creando campañas de apoyo en redes sociales. La industria del entretenimiento en general se vio sacudida por la noticia, ya que la pareja era vista como un referente de éxito y estabilidad. Y lo que es aún más interesante, esta noticia abrió un debate más profundo sobre la vida privada de las celebridades. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a conocer los detalles de sus relaciones? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los medios de comunicación y de nosotros como público? ¿Es justo someter a figuras públicas a este escrutinio constante, especialmente en momentos tan delicados como una separación? Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, Mert y Afra son personas con emociones, con sus propias luchas y sus propias vidas privadas. La noticia de su separación, independientemente de los motivos, debió ser un momento difícil para ellos. Y es ahí donde entra nuestra empatía como espectadores y seguidores. Con el paso de los días, y a medida que la noticia se consolidaba, empezaron a surgir los primeros comunicados oficiales, o al menos, las primeras declaraciones de sus representantes. Los rumores, como decíamos, son parte inseparable del mundo del espectáculo, y en este caso se multiplicaron. Se habló de diferencias irreconciliables en cuanto a proyectos profesionales futuros, de un deseo por parte de uno de ellos de centrarse en su carrera en solitario, de incompatibilidad de caracteres que quizás, con el tiempo se habían hecho más evidentes. La imaginación del público voló y cada fragmento de información, por pequeño que fuera, se convirtió en material para nuevas teorías. Ahora, ¿qué significa todo esto para Mert y Afra a nivel profesional? ¿Cómo afectará esta noticia a sus carreras? Es probable que ambos, siendo profesionales experimentados, sepan manejar esta situación y continúen con sus proyectos individuales. Sin embargo, es innegable que una noticia de esta magnitud puede tener un impacto, tanto en su imagen pública como en la percepción que el público tiene de ellos. Lo que sí está claro es que el 25 de octubre de 2025 y los días posteriores quedarán marcados en la historia del entretenimiento. La noticia de la separación de Mert y Afra ha sido un recordatorio de lo efímero que puede ser incluso la aparente estabilidad en el mundo de la fama, y de la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando están bajo el foco público. En resumen, la noticia impactante del 25 de octubre de 2025 sobre Mert y Afra se centró en su sorpresiva, y para muchos, inesperada separación. Esta noticia generó un revuelo mediático y social sin precedentes, con un torrente de especulaciones, debates y reacciones por parte de fans, medios de comunicación y compañeros de profesión. Hemos repasado la forma en que se propagó la noticia, la división de opiniones entre sus seguidores y el debate que ha abierto sobre la privacidad de las celebridades. Si bien la verdad detrás de los motivos exactos de su ruptura sigue siendo un tema de conjeturas, el impacto de esta noticia en sus vidas y en la opinión pública es innegable. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con este resumen de la impactante noticia que ha marcado el 25 de octubre de 2025. Espero que esta información les haya resultado intrigante y, sobre todo, les haya dado una visión más completa de lo sucedido. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué opinan sobre la forma en que los medios y el público reaccionaron? Dejen sus comentarios aquí abajo porque sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido cada vez mejor. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos estén al tanto de esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.